Una frase que a mí me gusta mucho, que también la conoceréis, es eso de que intenta llegar a las estrellas, aunque no llegues allí, a lo mejor llegas a la luna. Y yo creo que eso es importante. Eh, eh, Anímate, yo no sabes, trata siempre lo que piensas que no vas a llegar y hazte empujarte hasta allí. Me llamo Begoña Vila, soy española y soy doctora en astrofísica, eso es lo que hice en Europa. Llevo 6 años en la NASA, aunque antes he trabajado para la Agencia Espacial Canadiense. Y aquí estoy trabajando en el grupo del telescopio espacial James Webb como ingeniera de sistemas. Por una parte, es el telescopio más grande que vamos a desplegar en el espacio y eso es una tecnología nuevo que estamos desarrollando. Los instrumentos científicos tienen avances tecnológicos también en los detectores que usan y en otras de las componentes que están usando. Y claro, siempre hay el avance de la ciencia. El James Webb va a mirar hacia atrás en el tiempo, nos va a decir cómo se formaron esas primeras estrellas y galaxias en el universo y cómo variaron hasta llegar a la galaxia en la que vivimos. Todas estas cosas son muy importantes. Pero quizá desde el punto de vista del público general desarrollamos muchos análisis, uno de ellos para alinear los espejos del James Webb y una variación de eso es el que se usa cuando la gente se hace las operaciones oculares para mejorar la visión. Cuando yo llegué aquí yo tenía una ilusión de venir a trabajar aquí y ciertamente pues en los 6 años que llevo aquí se ha hecho, es como yo pensaba que tenía que ser. Hay gente muy buena, de muchos campos, de muchas habilidades y es, en mi caso, un ambiente que te anima mucho a trabajar, a venir a trabajar cada día, a interaccionar con toda la gente. Creo que uno de los logros que recuerdo más de la NASA hasta ahora es que tuvieron confianza en mí y yo fui la directora de la tercera prueba fría que hicimos de todos los instrumentos que forman parte del James Webb en la cámara fría de Goddard. Cuando era pequeña pensaba si iba a estar en la NASA. Bueno, pues yo creo que a lo mejor como la mayoría de vosotros piensas en la NASA y dices pero lo tienes siempre en la parte atrás en tu mente qué es lo que quieres hacer. Claro, tú en la vida yo creo que todos vas haciendo lo mejor que puedes y he trabajado mucho, yo he hecho muchas horas, sacrificios personales que creo que todos quizás podéis relacionaros a eso y eso lo tienes que hacer también, o sea, no te va a llegar así, tienes que trabajarlo, pero está bien el tener un objetivo final donde quieres llegar. Un consejo que yo le daría a todos los hispanos que creen que tienen la posibilidad de llegar aquí hasta la NASA es que no se desanimen, que continúen hacia adelante. Cualquier que sea el campo en el que estés trabajando, la NASA te va a poder utilizar. Intenta hacerte muy bueno en ese campo y no te desanimes. Todos hemos tenido días o semanas o meses malos. Eso es una fase. Continúa con la visión que quieres tener haciéndote bueno en lo que estás trabajando.